Gracias por continuar con nosotros en este diálogo. Yo no diría tan a profundidad, porque no vamos a tener el tiempo suficiente, porque nos quedaríamos aquí todo el día hablando con Gabriel Alemán, pero es un diálogo en el que tratamos de descubrir a la persona. Y nos habíamos quedado en ese recorrido. Gabriela nos habló de Río de Janeiro y nos tocó que después había ido al Caribe, a República Dominicana. ¿Y después qué viene? Después viene México. México, la Ciudad de México. La Ciudad de México. No tan grande como ahora, no tan complicada, ¿no? ¿Cuántos habitantes tenía México en la...? No sé. ¿Te acuerdas? Pero para nada los 22 millones de ahora. Claro, pero a lo mejor la mitad ya era suficientemente grande, ¿no es cierto? Enorme. ¿Y qué es lo que te deja México de ese tiempo que vives allá? Pues yo lo primero que recuerdo de México, de haber ido a la escuela, eran unos libros maravillosos que tenía, no me acuerdo el presidente de esa época, pero ellos tenían un sistema educativo donde todos los niños mexicanos estudiaban con los mismos textos. Y eran unos textos que hasta el día de hoy mi mamá los guarda porque son impresionantemente buenos. Y se pasaban de una generación a otra, Sí. que es lo que se ha perdido en los tiempos actuales, porque cada año quieren hacer una innovación y te cambian de textos, sí. ¿no? Entonces ya nadie lee en el Nacho Leo y cosas así que aprendíamos nosotros. Pero bueno, y después entonces, esos museos maravillosos, ¿no? sí. Yo recuerdo haber ido por lo menos 10 veces al Museo de Antropología. Claro. Y eso cuando uno es niño se queda permeado, ¿no? El amor por la historia, por el descubrimiento, por las culturas americanas, la fuerza enorme de México. Era una época en que México, me acuerdo siempre, mi mamá cuenta como anécdota, que venían los amigos de nuestros compañeritos de clase y mi mamá le hizo algún piropo a algún niño y él le dijo, claro, porque soy hecho en México. Claro, un nacionalismo fuerte, ¿no? Bueno, yo creo que todavía se mantiene, pero eso te dio la oportunidad no solamente de estar en Ciudad de México, sino de recorrer la geografía mexicana que es tan dilatada. ¿Qué es lo que te impresionó más de esos recorridos? Aparte del nacionalismo. La diversidad de culturas que hay en México, ¿no? Porque uno se queda en la cabeza con los aztecas y los mayas, pero hay muchísimo más. Hay un Caribe mexicano que es impresionante también. Hay culturas musicales maravillosas de México, ¿no? Después de México. Nueva York. Nueva York, qué contraste, ¿no? Que también es una ciudad espectacular, ¿no? Desde el punto de vista cultural, por ejemplo. Es una ciudad maravillosa. Sí. Y sobre todo fue un regreso un poco sin volver a Ecuador a la familia ampliada, ¿no? Porque dos hermanos de mi papá se fueron a vivir en los años 50 en Nueva York. Entonces tenía primos por primera vez. Sí. Tenía tíos, había manera de salir juntos en los fines de semana. Qué extraño, pero Nueva York empieza a ser tu espacio en el que reconoces a la familia, ¿no? Sí. Nadie lo diría, pero se da. Pero además cruzado por otro momento maravilloso de todo lo que ocurre en Nueva York, además como cosas cotidianas. Me acuerdo un verano fuimos a ver una exposición en el Guggenheim y el momento en que entrábamos bajaba Salvador Dalí en un calor pero infernal de 90 grados Fahrenheit en agosto con un abrigo de mink, con su bastón, con sus bigotes y nos quedamos... Yo tenía 7 años, yo no sabía quién era Dalí, pero luego de verlo, claro, entramos, fuimos al museo a ver sus cuadros y después regresaron a casa a ver libros, ¿no? Pero esa era la maravilla de Nueva York. Eso de poderte encontrar casi a la vuelta de la esquina con personalidades. Seguimos, Nueva York. Después de Nueva York fui hubo una larga transición en Ecuador y después fui a Ginebra. ¿Ya? Y estuve ahí ya más grande, jovencita. Más grande, sí. Y después fue el regreso después fue directamente a Paraguay. A Paraguay, ¿no? Que es el país que te marca más de todos aquellos. Uno no lo diría después de haber estado en todas estas metrópolis, que una ciudad probablemente Asunción, bastante provinciana, ¿no? Bastante en la mañana provinciana. Pasaban las carretas al mercado, ¿no? Y estábamos en la calle principal. Y con un calor y una humedad. No humedad, ahí en cambio era calor seco, tú abrías la puerta y era como entrar a un horno de pan. Sí. Pero era maravilloso también Paraguay. Y bueno... Y ahí terminaron los recorridos, con la familia y vienen los tuyos personales. Comienzan los míos, que me entre llevaron los que entra a Madrid y después a Nueva Orleans. Y en Nueva Orleans vuelves a sentir la misma sensación que en el Caribe con... Yo la sensación que tenía era de estar en Esmeraldas, era maravilloso, porque la gente tenía la música afuera, está sentada en la calle hablando, los vecinos se conocen, se ríen, comparten cosas, te traen comida. Gabriela, es la primera palabra, la vez que sale a lo largo de esta conversación la palabra comida, porque tú has estado en lugares donde se come excelentemente bien y que la gastronomía es
una cosa muy importante como Río de Janeiro o como la propia República Dominicana y todos los otros, México, una gastronomía. ¿Qué nos diste la gastronomía? ¿Cuál es tu plato favorito? El Locro ají de de papas. carne. Me encanta el ají Sí. de carne. Te quedas Las con sopas, sí. te quedas con las sopas ecuatorianas, ecuatorianas, fundamentalmente, las ¿no? de la costa, las de la ¿Te sierra. gusta cocinar? Me encanta Sí, cocinar. y mientras cocinas estás pensando en tus libros. Trato ya un rato de por lo menos parar la cabeza un ¿Ya? momento Y me dejar voy de por las pensar en sensaciones. clases y vas por las sensaciones. Y ahora sí queremos entrar ya de lleno en el ámbito literario, que es el que nos convoca. Tú te inclinas por la ficción, ¿no es cierto? Y tienes novelas. Después de haber ganado ese concurso con el cuento, de haber sido invitada a España a tener ese contacto privilegiado con escritores de todo el continente, pero con esas figuras consagradas también, ¿cuál es la siguiente obra? ¿Qué es lo que escribes después? Después de eso escribí un libro de cuentos que se llamó Maldito Corazón, que era un poco como, al principio comenzamos hablando de esa falta de raíces y la literatura como raíz. Y Maldito Corazón fue mi acercamiento desde la lectura, porque... Y por la música, de alguna forma, ¿no? Pero lo que hice fue regresar a mis textos más queridos, los que más me impactaron en la infancia, y tratar de reescribirlos desde otro espacio, ¿no? ¿Cuáles son estos textos? Entonces, ese libro se llamó Maldito Corazón y había una reescritura de Pulgarcito, de La Sirenita, de Drácula. Claro, todas las que hemos leído, sí. Entonces, lo que intenté ahí es internarme un poco a través de lo gótico en la literatura universal, para tratar de entender un poco cómo funcionan los distintos géneros, lo masculino, lo femenino, los lados oscuros, medio un poco tabú de la sexualidad, a través de estos cuentos que uno pensaría que son cuentos infantiles, pero si uno regresa a la fuente de esos cuentos, eran más bien cuentos terroríficos de los hermanos Grimm, que se inspiraron en la literatura del medioevo, que cruzaron por Europa del Este. Y en los países nórdicos no ha pasado de moda escribir esa literatura bien oscura, ¿no? Pero, ¿cómo es recibido Maldito Corazón? Fue bien recibido. Yo era muy joven, tenía 25 años. Pero funcionó, porque era un libro donde se estaban planteando temas tal vez un poco tratados en la literatura ecuatoriana. La literatura gótica no es una tradición dentro de la literatura ecuatoriana, y funcionó como libro. Y después ya novelas como Pozo Wells. Eso vino bastante después, ¿no? Sí. Primero, la primera novela que escribí se llamó Body Time, que estaba situada en el espacio de Nueva Orleans, pero por llamarlo de una manera, en la geografía del habla hispana de los latinos que viven en Estados Unidos, dentro del ámbito académico además. Y después vino Pozo Wells en un momento en que sentía que tenía que intervenir desde la ficción de alguna manera en la realidad, porque venía ese momento de las elecciones yo he tenido un contacto muy fuerte con gente que trabaja contra la minería a cielo abierto. Y era un momento en que ya parecía que iba a haber una explotación en INTA, que es uno de estos 10 puntos en Imbabura. en Imbabura, que son los 10 puntos más importantes en términos de medio ambiente, de vida, ¿no? Y de pronto instaurar una mina a cielo abierto ahí era acabar con la naturaleza, ¿no? Y me metí por primera vez desde un ángulo un poco de humor negro a hablar un poco en términos sobre la política, ¿no? Y ahí aparecen personajes de la política nacional ficcionalizados, aparecen las concesiones mineras, aparece Ecuador. Era la primera vez que aparecía Ecuador como personaje de alguna manera. Y eso de alguna forma puede ser interpretado como una incursión en la política, desde la literatura. No, creo que son ámbitos bien aparte, ¿no? Pero sí creo que la literatura tiene una posibilidad de hablar de ciertos temas. Y en ese momento a mí me pareció que necesitaba Y muchas veces hacerlo. impacta más que un discurso político, porque una novela puede tener otro tipo de connotaciones y llegar por la sensibilidad mismo hacia otros sectores. Las novelas que vienen después, y los cuentos, las colecciones de cuentos, son recurrentes en algunos temas. ¿Tú crees que siempre hay un leitmotiv o cada una obedece a dinámicas diferentes, a funcionalidades diferentes dentro del ámbito de la literatura? Cada cual tiene ha tenido una función distinta, pero lo que siempre está como cruzando a los 6 libros que ya he publicado hasta ahora
Es un poco el diálogo entre el espacio de la ficción y el espacio de la realidad, ¿no? Y siempre cruzado por la literatura que se ha escrito sobre esos temas. Entonces, por ejemplo, Pozo Wells parte de una noveleta maravillosa de H.G. Wells que se llama En el País de los Ciegos, que increíblemente la sitúa en Ecuador a pesar de que él nunca vino a Ecuador, ¿no? Y me pareció que era una metáfora interesante para alguien que nunca ha venido, de situar a Ecuador, definirlo como un país de ciegos, ¿no? Entonces un poco partí de ahí para tratar de entender el Ecuador del siglo XXI, más o menos en el 2006, 2007. Bueno, ojalá nos dé algunas claves para entender al Ecuador del siglo XXI, Gabriela. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con ustedes.